Hola amigos de Oner Ediciones y de los canales amigos de Oner Ediciones. Estamos aquí hoy para hablar de algo que ya no es noticia, que es casi pasado. Pero lo curioso es que bueno, pues ha sido una noticia que los que podemos disfrutar de nuestro propio canal y de generar dentro de la redacción los contenidos, pues ya no nos avanzaron y nos lo avanzó Rafael. Rafael, que lo tenemos en pantalla. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Eliseo? Muy bien. Aquí encantado de Pues estar muy contigo otra bien, vez. gracias por ofrecer tu tiempo al canal y bueno, pues como les estaba avanzando, fuera de cámara y al finalizar el programa que realizamos sobre el tema de la inteligencia artificial, pues bueno, pues normalmente no cortamos en seco, sino que bueno, siempre hacemos algún chascarrillo. Y en esta ocasión el chascarrillo fue un chascarrillo muy curioso porque, bueno, pues Rafael nos comentó a Javier, que nos acompañaba y que probablemente hoy se podrá incorporar a lo largo del programa, pues nos comentó algo que nos sorprendió y es que Elon Musk y Donald Trump estaban enfrentados desde el punto ideológico, desde el punto de algo que se había citado dentro de ese programa, que era el transhumanismo. ¿Nos podrías, Rafael, colocar el tema en la situación que nos hiciste el comentario en ese momento, que hace un mes? Pues, si no recuerdo mal, creo que estábamos hablando de cómo el transhumanismo estaba siendo asimilado por el mainstream, ¿no? O por Ujú. eh, la cultura oficial. Y creo que hablé de que, claro, que Elon Musk, al unirse al gobierno de Trump, estaba normalizando la postura transhumanista, ¿no? O al menos su transhumanismo, de alguna manera, ¿no? Y lo que comenté en aquel momento es que sospechaba que podía darse una ruptura entre Trump y Musk precisamente porque tienen visiones del mundo diferentes. Es Ujú, decir, ujú. Trump no es transhumanista, Musk sí que lo es. Y eso implica una forma de ver al ser humano, una forma de ver la política y por tanto pueden entenderse durante un breve periodo de tiempo, pero después llegan a posturas irreconciliables. Y creo que eso después se ha expresado en el trato entre ambos. Mm. En el que realizamos de inteligencia artificial, llegó Rafael un poco a indicarnos incluso que ese proyecto transhumanista, pues casi no había cabida para los humanos, y sí para los humanoides. De manera que, de alguna forma, yo creía entender, y corrígeme si me equivoco, de que el planteamiento transhumanista lo que persigue es una humanidad nueva que incluso pueda llegar a ser con una humanidad disminuida y por lo tanto mucho más artificial de lo que podíamos pensar. ¿Eso es así como lo estoy transmitiendo y eso se construye en una verdadera intención ideológica para la cultura y para la sociedad del futuro? Sí, pues vamos, en gran parte yo creo que lo has explicado muy bien. ¿Por qué? Porque el transhumanista sobre todo quiere abolir el estado actual de las cosas porque considera que está obsoleto. O sea, todo lo que sea humano se considera arcaico, sería como una especie de antiguo régimen que hay que Ujú. superar. Entonces, el nuevo régimen político, económico, yo que sé, teológico, si quieres llamarlo así, en todos los niveles, sería lo transhumanista o lo transhumano, ¿no? Ujú. Para llegar, o sea, también depende de qué autor, ¿no? Pero también pretenden llegar a lo posthumano, etcétera, etcétera. Pero considerar que todo lo humano está entrando en una fase de obsolescencia, eso es muy transhumanista. Y por Ujú. tanto, eh, por ejemplo, defender la democracia sería defender lo humano, porque sería defender la Ujú. libertad individual de las personas, etcétera, etcétera. Y ese tipo de régimen político sería también algo que hay que superar. Ujú. Mm. Podemos entender y ver cómo se comportan tanto Trump como Elon Musk
de una forma totalmente independiente de la más media, de las que puedan afectar a la reacción del público que los escucha o de la sociedad que recibe sus mensajes y que actúan como si estuvieran por encima del bien y del mal? A ver, depende de cada persona. Si nos centramos en una postura transhumanista o en una Ujú, conciencia transhumanista, eh, el transhumanista entiende que los sentimientos humanos son inferiores, por lo tanto, no se debe, en teoría, no debería sentirse muy afectado por el sufrimiento humano, ¿no? Porque es algo que, como digo, está obsoleto. Del mismo modo que igual nosotros podemos compadecernos un poco al ver el dolor de un animal, ¿no? Oímos gemir a un perro y pensamos, ¿qué le pasa al perro, no? Y tal. Pero no empatizamos totalmente con él. ¿Por qué? Porque no es ujú, una persona. En cambio, si oímos a un niño llorando en la calle desconsoladamente, intentamos darle consuelo y buscar y dar una solución. Pero el asunto es que el transhumanista, al ver que esas realidades pertenecen a un estadio inferior de su conciencia, no debe entenderlo como algo propio. O sea, ujú, de alguna manera hay cierto clasismo en el planteamiento, ¿no? Entonces, en Musk, aparte de su propia personalidad, que es de suyo peculiar, si a nivel ideológico considera que hay que superar lo humano, veo que sí que puede desentenderse de todos los problemas y sufrimientos de las personas, ¿no? En el caso de Trump, no lo sé, yo creo que también se ve a su manera de ser, ¿no? Que es, yo no sé si decir que es histriónico y que es también su manera de jugar con las personas para que después respondan a lo que él hace, ¿no? Es su manera de manipular, creo yo, provocando cierto caos emocional, apela a la irracionalidad de las personas y así, en cierto modo, las manipula y las domina. ujú. Pero en ambos casos veo que ha habido un choque de trenes, de dos Ujú. personalidades que están acostumbradas a tener al éxito y a la manipulación y que no han podido el uno con el otro. Y además, en Elon Musk es que se ha topado con uno de los poderes más importantes del planeta Tierra, que es la de la presidencia de los Estados Unidos. Lo cual, y esto lo suelto como posibilidad, dado que él tiene claro que hay que transformar el sistema político, no me extrañaría que en algún momento se planteara presentar su candidatura a la presidencia. Pero bueno. Eso, yo lo pensé hasta que, vi cómo reaccionaba el público con los bienes producidos por las empresas de Elon Musk. Ujú, Es decir, acuérdate que lo primero que ocurrió fue que empezaron a quemar en Las Vegas coches de Tesla y había una especie de enfrentamiento, o de intentar socavar. Y de hecho, la retirada ujú. de Musk, por lo que han ido contando las redes e incluso él mismo, su retirada es debido a que, bueno, pues tiene que volver a los cuarteles de invierno para intentar reconfigurar sus empresas y de alguna forma también no perjudicarles con su notoriedad. ¿Tú crees Ujú. que una persona que sufre porque tiene unos elementos que van desde el cosmos hasta, bueno, hoy, por ejemplo, veía que estaban intentando lanzar, los de Tesla, pues una tablet conectada con el sistema satelital de Musk, que la tablet ya esté conectada de forma universal, estés donde estés. Te venden la tablet y la conexión, todo uno. Entonces, ¿tú crees que una persona con esa cantidad de intereses de por medio puede presentarse a unas elecciones y no ver afectada por el rechazo de los que no le votan? Eh, a ver, si no tiene solucionado el problema empresarial, desde luego no. No puede, no puede lanzarse a un proyecto así. Pero eh, no descarto mm, que Musk se convierta en una especie de líder antisistema. De hecho, Mm,
el gesto que ha tenido al, por ejemplo, vincular a Trump con la lista de Epstein, etcétera, etcétera, Ujú. o sea, está jugando con la idea de que la información es poder, ¿no? El problema es Ujú. que está lanzando información que afecta a la seguridad nacional, por lo tanto, no sé hasta qué punto puede meterse en un verdadero lío jurídico. Yo sigo Pero, a un youtuber que yo creo que es cubano, creo, que se llama John Aguaviva, que reside en Londres. Y hoy precisamente habla en qué medida pues, Elon Musk había retirado el tuit donde denunciaba este hecho que tú estás mencionando, que lo había borrado y que se había disculpado porque algunos tuits que había lanzado pues eran fruto de su vehemencia, de alguna forma, de enfado. Eh, evidentemente, eh, lo ha dicho y lo ha hecho. Evidentemente, eso supone que recomponer la relación entre Trump y Elon Musk es complicado. Eh, eso, además, lo que comentabas también, al inicio de la entrevista, fuera de cámara, es que las personalidades de tanto Musk como Trump son personalidades que no son precisamente, eh, humanas cotidianas, sino que son personalidades que tienen un sesgo muy marcado en cuanto a su narcisismo, a su presencia. ujú. ¿Eso en qué medida puede hacer que Trump intente eliminar de la esfera política, esto salga perjudicado, es el transhumanismo? ¿O tiene la capacidad económica Elon Musk de obligar a que sus negocios cada vez más florecientes dentro de la esfera americana hagan retirar a Trump de esa situación de negación hacia Musk? A ver, yo creo que el problema que tienen es que Estados Unidos está ahora mismo metido en una competición con China por lograr Mm, la hegemonía espacial, ¿no? Hay una carrera espacial, tanto inteligencia artificial como la reconquista del espacio, eso es imparable. Entonces, Elon Musk, en cierto modo, ha conseguido con SpaceX volverse imprescindible para el gobierno de los Estados Unidos. Y puede jugar esa carta, en mi opinión. ¿Por qué? Porque ahora mismo sustituirlo no es posible. Otra cosa es que digan expropiese, ¿no? Entonces sí, se queden no con creo, SpaceX, pero no creo que pase eso en Estados no Unidos, creo, porque eso sí no que creo. sería peor que cualquier otra Sí. cosa. Sobre todo porque atenta contra los principios fundamentales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de que haya algo de teatro en toda esta discusión, que no lo descarto, porque dada la guerra que hay entre China y Estados Unidos ahora mismo, hasta puede ser un enfrentamiento estratégico, es decir, puede ser un enfado de falsa bandera, lo Ujú. podemos dejar ahí, ¿no? El tiempo lo dirá, ¿no? Pero eh, si por una de aquellas, imagínate que en X días se da una reconciliación y el fruto de esa reconciliación es que la alianza entre la empresa pública y el Estado o el gobierno estadounidense sale reforzada, que puede darse simplemente por necesidades estratégicas, pues cambiaría todo el relato. Lo que demostraría es que en democracia y libertad, que se puede incluso insultar al presidente de los Estados Unidos y que por patriotismo pueden ponerse de acuerdo. Si pasara eso, que sería yo creo que lo ideal, la imagen de Estados Unidos se vería reforzada, al menos a nivel interno. ¿Por qué? Porque eh, ambos que han estado defendiendo precisamente esa libertad la afirmarían y, digamos, la consagrarían con su enfado. Ujú, ujú. Entonces, aparte de las diferencias ideológicas, yo creo que el problema que tiene Elon Musk es que no puede estar metido en política precisamente por lo extravagante que es. Es decir, ya con Trump el gobierno tiene muchas dificultades, ¿no? Y con dos personas extravagantes, eso, controlar la comunicación política de ese gobierno es extremadamente difícil. Es que me atrevo a pensar hasta que haya sido una salida en cierto modo pactada,
porque han debido tener un montón de discusiones. Sí, internas. Sí, eso está claro. Es decir, es lo primero que uno percibe, porque la vida cotidiana no es precisamente declaraciones en prensa y tweets, ¿no? No. De lo que hemos ido leyendo, citaban de que Musk quería una parte de la tarta del pastel de lo que estabas citando tú de la NASA en cuanto a desarrollos de proyectos aeroespaciales. Sin embargo, lo que también estás diciendo, no lo dices, pero se entiende, que Estados Unidos necesita el apoyo de Musk para poder continuar esa carrera espacial, porque si uno hace un análisis muy ligero, lo que puede encontrarse es que los logros que ha conseguido de forma privada Elon Musk con sus desarrollos espaciales superan en mucho a lo que la agencia americana NASA ha conseguido en los últimos 20 años. Es decir, y económicamente lo de la NASA era una ruina caracolera, para decirlo claramente, y sin embargo, lo que a mí me deja pasmado de Elon Musk es que todos sus proyectos, que son multimillonarios, lejos de suponerle quebranto económico, pues compra Twitter por 40 y tantos mil millones de dólares y no le supone nada. Es casi como el que se toma una Coca-Cola. Hay una dimensión de negocio que me supera, pero lo que sí veo es que los logros que ha conseguido en el terreno aeroespacial a Trump le hace, de alguna forma, puede ser necesario Musk para poder continuar con eso. Y sin embargo, las noticias han dicho que era algo que Musk quería más tarta del pastel y que Trump no se lo quería otorgar. Sí, en parte. Yo creo que, a ver, Trump ha estado jugando con Musk desde el principio. ¿Por qué? ¿Tú crees? Sí, o sea, cuando se anunció el proyecto Stargate y apareció por ahí Sam Altman, que eran amigos y acabaron siendo adversarios, vamos, podría usar otra expresión, pero fue un golpe duro para Musk. En mi opinión, vamos, porque era meter en la partida a gente con la que él creo que está ahora mismo compitiendo y muy fuertemente. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Que la bronca de Elon Musk, en cierto modo, creo que ha sido impulsada por el propio Trump al poner en el tablero de juego a otros compañeros tecnócratas, y finalmente él ha ganado la partida, porque él sí que ha sabido jugar con esa personalidad de Musk y ha conseguido que él quede mal y que en cierto modo tenga que pedir perdón. Sí, lo ha conseguido. Él ha ganado, lo cual demuestra en cierto modo que Trump ya es perro viejo. No se la... Entonces, la cosa es que a pesar de que haya ganado esta batalla psicológica, Elon Musk es un empresario que ha sido necesario para la administración Biden y para la administración Trump. Para la administración Biden por la guerra de Ucrania, y de hecho lo sigue siendo. Si se va más de la guerra de Ucrania, el sistema de comunicaciones del ejército ucraniano cae. Y sin comunicaciones no se puede hacer nada, ¿no? Ya se sabe. Y ahora, en la carrera espacial con China, o contra China, también se ha vuelto necesario. Entonces, en este juego, lo que van a tener que aprender es a medirse ambos, creo yo. Eso, salvo que Trump consiga montar otro proyecto espacial con otras empresas, que haga una colaboración público-privada y reflote la NASA, que eso podría pasar. No sé. También porque, de alguna manera, creo que el gobierno de Estados Unidos no puede permitirse estar en segundo plano. Es decir, no puede, estratégicamente, el gobierno no puede permitir que una empresa privada organice sus relaciones internacionales, creo yo, al menos de manera oficial. Entonces,
van a tener que llegar o a un acuerdo o va a aparecer otro grupo empresarial que compita con más dentro de Estados Unidos. Volviendo al tema del transhumanismo, Mm. tú que tienes suficientes datos, eh, da la sensación de que Musk va por libre, organiza, deshace con Trump, pero al final da la sensación que es un llanero solitario con mucho dinero, con muchas balas de plata que puede manejar. Pero lo que de alguna forma, cuando hablaste del tema del transhumanismo, diste la sensación de que no era, que era un movimiento, que había muchas personas alrededor de esto y evidentemente personas influyentes. ¿Cómo de arropado puede estar más en esa acción transhumanista buscando el desarrollo de una sociedad por encima de lo que sería el ser humano propiamente? Arropado, hombre. Por ejemplo, Bezos también comulga con ideas transhumanistas. En Google hay gente que también está comulga, por ejemplo, el director de ingeniería, Kurzweil, está en esa línea, ¿no? Luego han tenido durante muchos años en Oxford un vocero académico, que el Instituto para el Futuro de la Humanidad, que hacía como de altavoz del transhumanismo a nivel académico. Eh, Tendría que investigarlo más, o sea, porque no he trabajado digamos, el espacio empresarial, pero simplemente por la tendencia de los mercados me atrevo a pensar que el mercado transhumanista va a ir en aumento, Ujú, porque se van a ofrecer nuevos servicios en biotecnología que simplemente con la idea de prolongar la vida, que esto no es una tesis transhumanista únicamente, pero las investigaciones pueden tener ese corte, alargamiento de la vida y mejoramiento de capacidades, eh, pues sí, eso se va a normalizar. Por ejemplo, en el ejército de Estados Unidos ya hay programas de mejoramiento y de aumento de capacidades en la tropa, tanto a nivel de crear síntesis humano-máquina como de exoesqueletos, etcétera, etcétera, o terapias génicas, ¿no? Y en la OTAN también están preparando programas de esta índole. Hay una colaboración entre el ejército alemán y el ejército británico en el que tienen un programa conjunto de aumento de capacidades, de mejoramiento humano, en clave transhumanista. Entonces, solo por la carrera que hay en la búsqueda de aumento de capacidades, creo que Max está, digamos, jugando en territorio amigo. ¿Por qué? Porque va a haber demanda de esto. Él ahora mismo parece el loco, ¿no? Lo parecía cuando ujú. hablaba de Neuralink, pero Sí, sí. es que ha sido pionero. O sea, porque de alguna manera tiene la anticipación del visionario, pero lo mejor es que no es un visionario que no pueda ejecutar sus ideas, es que tiene capacidad para ejecutarlas. Sí, 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 sí. Sí, porque sí, 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 sí. Mm. Al abrir camino, y encima al hacer proyectos que se acaban concretando en un producto, no es para tomárselo como un loco cualquiera. Entonces, yo creo que en cierto modo se ha ganado el respeto de los mercados, ¿no? Y incluso de la comunidad científica en cierto modo, y no, vamos, lo que él propone no va a caer en saco roto. O sea, Yo yo creo que personalmente, sí que tiene apoyo. Perdón. por parte de profesional, pues te puedo decir que el producto Tesla como coche, como vehículo, pues es un vehículo, digamos que es redondo, desde el punto de vista de fabricación y de experiencia de usuario. Otra cosa distinta es que el problema que tiene probablemente el vehículo es que está tan cerrado que cuando lo compras prácticamente es como si no hubieras comprado nada, que te lo pueden parar cuando quieran, en donde quieran y de la forma que quieran. Y de hecho, alguna persona conozco que ha tenido problemas con esta situación de intentar hacer una manipulación del vehículo que no estaba autorizada, ¿no?
Luego el Claro, tema de Grok, cuando hubo ese revuelo que ha habido este año del tema de inteligencia artificial, pues dijo, vamos a sacar el la producto y nuestra. sacaron Grok. Mm. Y yo desde que lo sacaron, lo estoy utilizando, prácticamente abandoné ChatGPT, lo estoy utilizando y claro, esto es casi casi como ser del Barça o del Madrid, ¿no? Pero la realidad es que es un producto muy bueno, es decir, Sí. y lo curioso es que detrás, lo que dices tú, es capaz de colocar el producto con un precio para que, si te interesa, lo puedas comprar en una mejora. Pero tiene así también las tabletas que te he dicho hoy que he visto, conectadas con el sistema satelital, o comprar un sistema satelital que por $300 al año puedes conectarte a internet a satélite y puedes prescindir de tu red, local. Quiero Ujú. decir que lo que estás diciendo de que aterriza en productos concretos es cierto, no sé si venderá mucho o poco, pero que tiene productos concretos está claro. Volviendo otra vez al tema del transhumanismo, Ujú. que es algo que me llama a mí la atención y como yo sé que estás en una universidad católica, es algo que me corrijas, Sí, a sí, mí la lo que me Francisco llama de la Vitoria, sí. atención sí, lo que me llama la atención es que, dentro de las entidades, católicas, intelectuales, bueno, vemos que el cristianismo, el humanismo cristiano es un elemento importante dentro de la actualidad católica. Ujú. Sin Sí. embargo, nadie dentro de la esfera universitaria está dando, una especie de o de encuentro a lo que sería ese elemento transhumanista y por qué no sería precisamente lo más apreciado por parte de ese humanismo cristiano, ¿no? Es decir, es como si prácticamente se obviara que existe esa realidad transhumanista. Porque aún no se ha convertido en cultura mayoritaria, creo yo. Es decir, aún se ve como un discurso minoritario, un poco friki, un poco loco, ¿no? Y por eso se mira con escepticismo. El otro día hablaba bueno, la semana pasada hablaba con un amigo filósofo que me Ujú, decía, te he escuchado en una conferencia y tú muy bien, pero el transhumanismo me sigue pareciendo una tontería, ¿no? Me decía. ujú. Y yo pensé, sí, a ver, es una tontería hasta que deja de serlo. También parecía un discurso ingenuo la eugenesia a finales del 19. Sí, que en el programa tú hablaste claramente sobre el tema eugenésico, ¿no? Claro, entonces, eh, cuando llegue un transhumanista al poder político, empezaremos a preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que una vez le leía a un autor que la inteligencia británica tenía fichado a Karl Marx como un filósofo que no era peligroso. ¿No? Y ni lo temporé. Después se convierte en un problema Sí, global, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eh, es que el alcance de la... Es que probablemente Karl Marx es el filósofo más citado de la historia de la humanidad, después de Platón y Aristóteles. Yo creo que porque, claro, toda la ideología moderna es Karl Marx, Karl Marx, Karl Marx. Sí, sí. Los capitalistas y los comunistas. supo posicionarse en el Sí, ranking, ¿no? sí. Sí, sí. O sea, sin ser capitalista, supo ser verdaderamente competitivo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero esta es la cuestión, hasta que una idea no se convierte en un problema para el poder o realmente introduce cambios sociales radicales, no nos damos cuenta de que pues ha cambiado la cultura. Pero el asunto es que igual el percibir el transhumanismo como una idea minoritaria se debe a que no nos damos cuenta de que ya vivimos en cierto modo una cultura transhumanista. Al vivir una cultura del aceleramiento tecnológico y Mm, en el que todas las relaciones humanas, bueno, todas, gran parte, están siendo mediadas por la tecnología, ya estamos en un contexto en el que solo porque todo esté mediado, ya el discurso transhumanista es muy realista, ¿no? ujú. Esa es la cuestión. Y creo que es simplemente no entender lo que ya estamos viviendo. Es que
esta semana ha coincidido que han salido un par de artículos uno sobre todo que me ha llamado la atención de que en el estado de Nueva York Mm, han aprobado, la ley de eutanasia no, sino de, suicidio asistido, ¿vale? mm. Por parte del gobierno del estado de Nueva York. Y pensando en todo esto, yo lo que veía que de alguna forma, ¿en qué medida está relacionado el hecho del suicidio asistido con la eugenesia del pasado y ese transhumanismo del futuro? A ver, relación directa en el discurso no la sé porque tendría que buscar algún autor que lo dijera, ¿no? Ujú, Ahora, que sea un sentir común, es decir, el tener una visión decadente de la vida humana y del sentido del sufrimiento, del mismo sentido del vivir, ¿no? De la vida, ujú, yo creo que ujú, sí que se da lo mismo, ¿no? Es decir, eh, en ambos casos yo creo que el asunto es que no se ve que haya una vida trascendente. ujú, Entonces, como solamente tenemos la vida material, si no podemos optar a nada mejor, oye, apaga y vámonos, ¿no? O la superamos creándola, o si esto es lo que hay, pues oye, yo ya he vivido bastante, ¿no? mm. Es decir, eh, mm, si se prescinde del ser humano, o sea, si se entiende que el ser humano es simplemente un animal muy evolucionado, o sea, estamos en un contexto evolucionista y Ujú, materialista, en el cual nuestra vida es simplemente materia muy compleja, pues creo que estamos en la misma visión antropológica, tanto del discurso de la eutanasia como el de la eugenesia. Y yo es que, claro, yo siempre apuesto por recuperar un poco la visión clásica. Un poco no, mucho. Es mm. decir, o entendemos la capacidad trascendencia del ser humano para dotar de sentido no solo a la propia vida, sino también a la cultura, a nuestras relaciones e incluso el sentido del futuro, o no sé, hay poco horizonte, o el horizonte yo creo que es pesimista. Claro, porque forma cuando tú hablabas el otro día del transhumanismo en la entrega, pues yo lo que veo es que, el transhumanismo compite con una persona joven, fuerte, sana, inteligente, con un buen coeficiente intelectual, con habilidades sociales y, desde luego, con ningún sufrimiento en su entorno y ninguna enfermedad en su entorno. Claro, allí puede competir con la máquina, porque está en el 100. En la medida que vas perdiendo todas esas cualidades, pues ya vas perdiendo con la máquina y entonces puede, la sociedad abrirte el paso, darte ideas para que, bueno, ya has tenido lo mejor de ti y ahora llega el momento en que puedas ya, desaparecer porque para seguir sufriendo, no ser ya ni tan inteligente ni tener esas capacidades y además generar el sufrimiento a los que te rodean, pues evidentemente, pues, hay que dar ese paso y te ayudamos a que te vayas. Mm. Entonces, si eso es así, ¿en qué medida la sociedad, al aceptar esa situación, de eutanasia o de muerte asistida, es la antesala de empezar a generar una cultura transhumanista? Ah, mm, a ver, es una manera de abrir camino, sin duda. Eh, Precisamente por la ausencia de sentido humano. Es decir, tener esa visión de la vejez, o sea, pues yo creo que, eh, a ver, en mi opinión, yo creo que empobrece mucho lo que es la vida humana, ¿no? Es Ujú, decir, mm, si yo puedo dar testimonio de que mis abuelos nunca han estado solos y ujú, que se han sentido muy plenos, tanto por sus hijos como por sus nietos, ¿no? ujú, Tanto de una como de otra familia. Y creo que han tenido una experiencia de la vejez fecunda. ¿Por qué? Porque lo que primaba no era que fueran útiles, ¿no? Entonces, eh,
mientras tengamos una visión utilitarista de la vida humana, es que no solamente va a ser inútil la vejez, es que es inútil la infancia, porque un niño no produce nada. Claro, tiene infancia, un ser humano no puede existir, no puede crecer, no se puede desarrollar. Pero por eso van a ser sustituidos por robots o Ajá. por humanoides creados artificialmente. Es decir, igual puedes, no sé cómo estará el estado de la investigación, pero si en un futuro se pueden criar granjas humanas, o sea, que criar en granjas humanas seres humanos maduros, que en cierto modo te trabajan unos meses y después los desechas, pues has cambiado por completo el modelo productivo, el modelo de trabajo, que este es el tema. O sea, en gran parte, o sea, no les preocupa el sentido de la vida, les preocupa cómo producir más y más eficacia, más eficiencia, etcétera, etcétera. Es decir, la lógica es de explotación. En este sentido parece que Marx tenía razón, pero Sí, sí. lo que quieren es un ser alienado que no se queje y que no envejezca, o sea, que sea eficaz siempre, ¿no? Entonces, precisamente la palabra robot significa eso, ¿no? Esclavo. Entonces, que la crearon creo que en los años 20 en una obra de teatro. ¿Es una Porque creo, palabra checa, puede ser? exacto, es de una obra de teatro de un checo. Sí, creo. Eh, entonces, ese ideal de crear el trabajador perfecto es una continuación bueno, de hecho todo esto es una continuación del espíritu industrial, pero no es una preocupación por el sentido de la vida humana. De hecho, me atrevo a pensar que la falta de sentido se debe a que desde que se introdujo el modelo industrial no hemos podido reorganizar la vida humana, porque todo ha estado orientado a la producción. En Ujú. la sociedad agraria o en la sociedad preindustrial, todo el tiempo estaba muy bien organizado. Digamos que teníamos liturgias para todo, ¿no? Sí, sí. Desde que se introduce la vía industrial, bueno, o la sociedad industrial, el problema es la vida, porque no sabemos para qué está. Porque lo importante es producir sin más, ¿no? Entonces, aparte de que este pesimismo puede abrir camino a las posturas transhumanistas, yo por otro lado creo, y es pura creencia, que cuando lleguemos a una situación de meseta tecnológica en la que el progreso haya llegado un poco a su límite, al menos en este modelo tecnológico, y tengamos tiempo para todo, igual podremos reorganizar la vida y reorganizar las relaciones humanas. Y ahí igual vuelve a aparecer la sociedad familiar, no lo sé. Pero es que de manera natural el ser humano acaba viviendo en pareja y conviviendo, ¿no? En un Ujú. espacio. Entonces, la Volviendo sociedad familiar aparece. volviendo otra vez a Musk, y por 2 aspectos. Uno, por el tema que está familiar, y luego por el hecho de que yo creo, corrígeme, yo creo que a Musk se le ha centrado como que si tuviera un síndrome de Asperger, ¿puede ser? Sí, yo no lo he querido decir porque no tengo certeza, No, pero yo es que eso lo tengo en la cabeza, yo no sé si lo he leído en algún sitio. Entonces, me llama la atención, el hecho, por una parte, de lo proclive que es Max a lo largo de la campaña de Donald Trump, hablando del tema de transgénero, de su familia, ¿no? Y que una persona con un síndrome tan característico, sin embargo, esté alineado con planteamientos transhumanistas, y que al mismo tiempo se muestre, entre comillas, con una frialdad tan alta, pero al mismo tiempo es capaz de, en la Casa Oval, presentar a uno de sus hijos allí estando con ellos, ¿no? Es decir, un aspecto tan paternal, ¿no? Es decir, es una situación de tantos contrastes, eh, que no sé, o está muy dirigido para digamos, que engañarnos o enturbiar el discurso, o realmente es que están confundiendo
lo que es ese ideal transhumanista con lo que ellos están viviendo en este momento, personalmente. Lo que me pregunto es, ¿el hijo que estaba con él en el despacho Oval es este Sí, que tiene un nombre transhumano? sí, 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 Pues sí, sí, había un mensaje. El sí, hombre sí, sí, nuevo en la Casa Blanca, sí, 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 por sí, sí, ejemplo, ¿no? Eh, a ver, yo creo que eso también respondía a intereses de campaña, ¿no? Porque creo que querían evocar la foto de Kennedy con un crío, ¿no? Que hubo también en sí, la Casa Blanca. sí, sí. Entonces estaban jugando un poco con la memoria política de los... Pero la memoria política de los Estados Unidos de la gente que tiene mis años. No, mis Claro, años, algunos más, yo creo que porque más. es de más. Estamos Porque cuando hablando moría Kennedy de igual tú eras un crío o no sí, habías sí, nacido. si no había nacido. Pues eso, por eso. Claro, Pero, claro. pero de todas formas, Kennedy, bueno, de hecho, una cosa que hizo Trump al acceder al poder fue desclasificar los Sí, papeles del caso Kennedy. sí, sí, sí. Entonces, es que está jugando con tantas cosas, ha dado tantos Sí, tiros que no sí, sé muy bien la estrategia cuál era, porque lo de Kennedy ha quedado un poco en el olvido, no lo han sacado totalmente. más. No, Lo de Epstein ha salido de nuevo, pero por lo demás, pero no se dijo sí, más. no, Y no sé qué más. Y sobre todo, el viraje fue desde que se metió con Zelensky, ¿no? sí. O sea, eh, desde que llega Trump a la Casa Blanca hasta que se mete con Zelensky hay un discurso o una comunicación de este gobierno. Y desde ese momento Trump empieza a hacer una serie de locuras que ni siquiera los suyos las han entendido. Incluso me atrevo a pensar que hizo algo muy raro y es mantener la agenda de la visita a los países árabes cuando se ha dado el primer papa estadounidense en la historia y no fue a su Ujú, coronación. sí, Y manda a Vance, que bueno, que Vance como vicepresidente, además católico, queda muy bien, pero ojo, que es, aparte de ti, hay otro jefe de Estado estadounidense y esta circunstancia es la primera vez que se da en la historia. No sé qué haces tú con los árabes, ¿no? Que está claro que tienes que hacer negocios con ellos, pero no veo que haya sabido jugar esta carta. Igual no es porque, igual no es suficientemente consciente, pero esto nos está diciendo también que el propio Trump en este mandato va un poco a la deriva. es Vamos, que lo has dicho yo tú. creo, En el momento en que dijéramos la primera hoja de ruta que tenía, se le descuadró. Ya no ha sustituido una otra hoja de ruta donde haya, habido un trabajo, porque, por ejemplo, el tema de aranceles ha pasado algo parecido, es decir, lanzó una política de aranceles, la bloquearon y de ese primer bloqueo ahora ya es, pues, un poco guerra de guerrillas, ¿no? Vamos a negociar aquí, negociamos allá, pero esa situación se ha venido también abajo. Y no te digo nada con la guerra de Ucrania. Es decir, la guerra de Ucrania, pues, entre comillas, yo pensaba que lo tenía todo mucho más atado con Putin, pero sin embargo se ha mostrado claramente que con Putin no tenía nada atado, que creía que eso, que no ha controlado a Zelensky. no, no, no. O sea, Zelensky ha lanzado una de las mayores operaciones de inteligencia de la historia con la operación Telaraña y Mm, encima, al parecer, no lo ha cubierto la inteligencia estadounidense, sino que probablemente haya sido alguna inteligencia europea, ujú. lo cual es una vacilada al gobierno de Trump de tres pares de narices, con perdón. Sí, 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 sí. No sé, lo que demuestra es que o la gente no le está informando bien, o hay grietas en su gobierno, o lo que sea, pero que este mandato de Trump no está siendo como el primero es más que evidente. Y ya veremos cómo acaba. Porque además, Musk, para echarle más leña al fuego, sugirió que Vance debía sustituir a Trump en uno de sus tweets. Ujú. O sea, que se atreve al dividir y vencerás, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual, no sé, igual es que sí que es cierto que está el pobre chocheando. Es la parte que te iba a citar del transhumanismo, es que fíjate, tenemos por una parte a Musk, que pues tiene esas cualidades familiares y personales, pero es que luego tenemos
a Trump que evidentemente no le puede comprar el tema transhumano, porque si alguien está fuera del transhumanismo es cuando uno ya empieza a alcanzar su mayoría de edad en vejez. Es decir, ya no puedes ser, no eres competencia del transhumanismo, eres precisamente el que va a caer en el pozo del transhumanismo. ¿Hay alguna ingeniería reversiva Pues para que de rejuvenecer? momento que no existe. Entonces, ¿eso tú crees que ha podido ser también un elemento de choque, de falta de entendimiento entre Trump y Musk, esa falta de conexión humana desde el punto de vista de edad, uno, de enfermedad o de situación personal, psicológica y familiar? ¿Todo eso cómo crees que ha jugado para que saliera por una parte Trump y por otra parte Musk? A ver, mm, está claro que como personas los dos deben ser lo suficientemente complejos para no congeniar, ¿no? Sobre todo porque son hombres que lo que buscan es el éxito y con esa lógica juegan a instrumentalizarse. Mm. Yo, más que el tema transhumanista, claro, creo que los dos creían que podían usarse. Ujú. O sea, yo creo que Musk llegó a este gobierno pensando bueno, que había logrado el éxito de toda su carrera porque tenía al presidente de los Estados Unidos como socio y casi a sus pies, ¿no? Y es lo que ha dado a entender cuando se ha enfadado con él, le ha dicho que sin él no habría ganado las elecciones, ¿no? Entonces, Musk, yo creo que tanto Musk como Trump, como tienen esa personalidad tan narcisista, no se dan cuenta de lo compleja que es la realidad y la simplifican y se creen que pueden dominarla. Y precisamente ahí está su debilidad. Es decir, cuando uno tiene ese complejo napoleónico, se cree que puede dominar el mundo, pero es que el mundo lo acaba dominando él. Igual, porque puede tener algo de genialidad, en algún momento puede tener éxito, pero es muy breve, igual que Napoleón, fue relativamente breve, ¿no? Entonces, Es relativamente breve, hizo hmm, mucho daño, pero muy breve. claro, Pero o sea, bueno, pero, dejó un legado importante Napoleón, que fue hmm, todo el tema legislativo, es decir, tanto la legislación para control social, la policía, los sistemas políticos de control policíacos, y luego también la legislación de cómo las mujeres tenían que convivir con los hombres en la sociedad moderna. O sea, hmm, esos 3 elementos los dejó Napoleón para Cutio, es decir, nos lo comimos prácticamente siglo XIX y siglo XX. eh, porque, a ver, imagino, aparte de que tenían otro tipo de formación, ¿no? Y educación, Mm, eh, es que Napoleón estaba rodeado de hombres muy grandes y de mentes muy brillantes, que sabían que había que consolidar el Estado y lo consolidaron. sí, 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 sí. Entonces, eh, por eso puso en marcha una maquinaria que al final acabó destruida en la Segunda Guerra Mundial, Mm, pero sí, la sí. puso en marcha. Y ojo, en cierto modo, este es el proyecto que tienen tanto Musk como Trump, como el resto de tecnócratas estadounidenses. Quieren reconstruir el Estado con esa alianza entre tecnología y Estado, porque la idea es optimizarlo. Si lo consiguen, habrán puesto en marcha otra máquina muy potente que podrá hacer frente al problema chino. Pero lo tienen que lograr. Entonces, hablando del éxito de Napoleón, que nos viene al caso Ujú. muy bien, Sí, sí, sí. eh, si consolidan esta nueva forma de Estado y de relación entre empresa privada y Estado, o de Estado tecnológico, tecnocrático, a Estados Unidos le auguro otros 50 años de dominación mundial. Si no lo consiguen, no. El asunto es si China les adelanta. Mm. O sea, y China, al parecer, está haciendo muy bien sus deberes. Sí, sí. Bueno, sí, sí, desde luego hay que reconocer que nadie pensó que de esos barros pudieran llegar estos ladrillos. Eh, eh, Los que le están quitando el sueño a Musk son los coches chinos. sí, 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 O sí, sea, sí, sí. Bueno, los coches y las motos, ¿eh? Si sigues el mundo de la moto,
te puedes, porque los vehículos, los coches son llamativos, pero en el mundo de la moto, si uno teclea motos chinas, se puede quedar absolutamente alucinado de lo que están consiguiendo en fabricación. Y por cerrar, porque nos estamos ya aproximando al tiempo, A los últimos 10 minutos. eso es, a los últimos 10 minutos. Una pregunta, ¿tú crees que ha sido casual, eh, ante el hecho de rechazo de Musk y de Trump, hayan colocado el follón en Los Ángeles como lo han hecho? Porque la realidad es que todos sabemos, no hace falta haber viajado a Estados Unidos y haber vivido en Los Ángeles para saber que Los Ángeles es una ciudad Simbólica. peligrosísima, simbólica, que es imposible en muchos de los barrios poder pasear o viajar o moverte, porque puedes acabar, atracado, sería la mejor situación. Y Ujú. que es una ciudad donde es un polverín que si tú mandas al ejército, pues hay suficientes armas y suficiente caldo de cultivo social como para que haya enfrentamientos en la calle de forma notable. Entonces, sabiendo eso, los que somos puros mortales y no hemos pisado Estados Unidos más que 3 veces en nuestra vida, es curioso que cuando han terminado la situación entre Max y Trump, han decidido montar el lío con la Guardia Nacional allí metido, incluso con los marines, que han mandado 700 marines, hoy leía, como si fuera eso la traca. ¿No suena un poco a un bomba de humo para intentar, y dar a la sociedad algo, no sé? Mm, a ver, suponiendo que esté orquestado, desde luego es una demostración de fuerza. Y por supuesto, de crear otra realidad a la que prestar atención. De todas formas, a ver, California es el estado más anti-Trump, ¿no? O uno de los que Sí, más sí, estaba en contra sí, de sí, Trump. sí, sí, no, de los que más no, estaba en contra. Y es toda la izquierda occidental se aglutina ahí, todo el discurso de la nueva izquierda woke está ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, que haya estallado de esa manera puede responder también a la realidad que está viviendo Estados Unidos, y es que es una sociedad tan polarizada que es un milagro que no haya acabado en guerra civil. Pero de todas Do formas, creo que el objeto de las protestas era la deportación de Correcto. inmigrantes ilegales, ¿no? Sí, O sea, sí. que es una aplicación de la política de Trump. Sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, puede ser una especie de resistencia ciudadana, ¿no? Que ya veremos en qué acaba. Pero, no sé, es que también creo que la política de deportación masiva es impracticable. Sí, es inviable. Es inviable. O sea, Mm. y no sé, puede. Igual les sirve al gobierno para endurecer su discurso. Te hago la última pregunta con respecto a lo que sería más. Tú, el hecho de que no se esté desarrollando una conceptualización, un trabajo ideológico, filosófico sobre el transhumanismo, importante, es decir, que haya autores transhumanistas y que estén financiando cátedras en Harvard o en Yale o en Princeton, ¿no se quiere dar pábulo o es porque realmente los poderosos consideran que no necesitan ni siquiera el convencer a la sociedad ni difundir las ideas para que se implante? Mm, a ver, puede que, mm, como vivimos en una sociedad tan superficial, no sea necesario esa arquitectura intelectual, ¿no? Por ejemplo, para una sociedad en la que todos los intelectuales eran hegelianos, hacía Ujú. falta un movimiento marxista Sí, sí. y una explicación de la historia así de compleja y de completa, ¿no? Eh, y en ese contexto también hacía falta, por ejemplo, una escuela de Frankfurt, ¿no? Ujú. O yo qué sé, también podría aparecer un autor como Martin Heidegger que te escribía Ser y Tiempo y era un éxito, ¿no? A nivel filosófico.
La pregunta es, ¿hoy en día tenemos estos hábitos intelectuales? ¿Entendemos la realidad así? No, ¿O esa reflexión evidentemente no. filosófica es algo marginal? Y ni siquiera en la academia se hace ese tipo de síntesis filosófica. Porque yo, que estoy en la universidad, no me piden escribir la fenomenología del espíritu, me piden papers. Ya, Que ya. incluso la realidad del trabajo filosófico es muy diferente. Yo me atrevería a decir que es más pobre. O sea, igual es más Ujú. laboriosa porque es un quebradero de cabeza, pero creo que Es más de construcción. las síntesis hegelianas o los trabajos de Marx o yo qué sé, mm, la fenomenología de Husserl, hoy en día la ANECA no las aceptaría y yo creo que el sistema académico americano tampoco, ¿no? Mm, Entonces, es muy difícil que surjan autores que consigan hacer síntesis tan potentes. Y eso es lo que va a hacer también que incluso estas ideas transhumanistas pasen rápido y se conviertan en otra cosa. ¿Por qué? Porque como vivimos en una cultura tan inmediata y tan rápida, vivimos el pragmatismo de lo que es útil al momento. Y eso es lo que puede hacer precisamente que la deshumanización sea completa. Porque, por ejemplo, incluso detrás del marxismo había un humanismo muy potente. ujú. Detrás de la Sí, sí. filosofía de Nietzsche, su búsqueda de la superación de lo humano también era en cierto modo hasta una propuesta moral, en cierto modo, Sí, ¿no? sí, 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 porque la reacción que ahora está en boga hablar de León XIII, vamos a hablar un poco de León XIII. Sí, sí, Pues León XIII reaccionó ante el hecho, las propias tendencias socialistas y marxistas ponían el foco en la persona y tuvo que, de alguna forma, la Iglesia Católica refrendar su visión sobre el hombre frente a esa visión que estaba dando el marxismo, que era claro, fundamentalmente centrada en las personas, ¿no? El proletario al final era una persona, nos guste o no nos guste, eran personas, familias, eran personas que tenían que desarrollarse y que se veían obligadas, según el marxismo, por un sistema productivo que no les beneficiaba en nada, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues esa reacción. Entonces, por lo tanto, tenemos que pensar que si ha de llegar alguna vez ese dominio del transhumanismo, ujú. vendrá por medio de algo que no tendrá nada que ver con los desarrollos filosóficos del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Sí, yo creo que llegará como cultura pop. O sea, como ha sido, como ha llegado lo woke también, que ha sido en cierto modo cultura pop, ¿no? Muy Sí, institucionalizada, ¿no? sí, porque Pero sí, 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 mm, sí, sí. entonces el asunto es que como la comunicación es tan superficial, el mensaje también tiene que ser, bueno, van ligados, ¿no? Mensaje y comunicación. Pero será ideas además yo creo que muy ligadas al bienestar, al placer, al dejar de sufrir, ¿no? Entonces será una manera de seguir alimentando esta cultura yonki, que es lo que ofrece California, ¿no? Volviendo al tema de California, mm, el transhumanismo puede llegar más pues, en la línea de un mundo feliz, dictadura sin lágrimas. Es decir, Ujú. qué mejor manera de tener a la gente alienada sino con el placer, ¿no? O sea, es Eh, lo que decía Aldous Huxley, en la medida en que disminuye la libertad política, la libertad sexual aumenta. Entonces, no conocía esa afirmación. pues yo cuando la leí, está al principio de Un Mundo Feliz, y dije, el tío va a dar la clave. O sea, lo escribió a principios de los 30 y es que esa fue la revolución de los Sí, 60. sí, 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 no, no, sí, sí, es así, es así, es Tremenda. así, es así. Entonces, seguimos en esta dictadura del placer, porque no se Ujú. espera otra cosa del ser humano, sino que busque placer. Es una antropología muy pesimista. Entonces, el transhumanismo, que está en este contexto, se ofrecerá como algún tipo de placer, algún tipo de satisfacción y precisamente por eso, salvo que se abarate la oferta, será una oferta para ricos, creo yo. Ujú. Lo En cultura, no sé, lo
lo dejamos aquí y te invitaré a otro, si tienes a bien asistir a este humilde canal, sobre algo, una propuesta que ya la dejo en el aire y se la adelanto a Rafael para que la vayas meditando. Sobre el por qué ser más sensitivo y más humano, y como tú dijiste en el anterior la anterior entrega, eh, que sobre la inteligencia artificial, que yo me quedé cogido por totalmente, que un padre no tenga miedo a la inteligencia artificial, que siempre un hijo va a preferir la mirada y el abrazo del padre a lo que le pueda decir la inteligencia artificial. Por supuesto. Y y Aunque y simplemente por el hecho de ser mamíferos, ya y empezamos eso bien. gustó, porque soy padre, y aunque fuera mentira, también me lo creería, Como es, que no lo creo. si non è vero, è trovato, ¿no? Que se dice. Sí, totalmente. Bueno, la otra que dicen los italianos, ¿no? Traduttore traidore, que más o menos va por lo mismo. Sí, Bueno, sí, perfecto. pero sí, lo podemos abordar porque, como la cultura transhumanista se gestó precisamente en la Revolución del 68, Mm, de ahí podemos tirar de todo el hedonismo y después del neoporitanismo y tal, o sea que... muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, Oye, gracias por invitarme, ¿eh? no, no, que gracias, iba a decir una barbaridad, pero dice gracias. Este hombre que tenemos aquí es un privilegio, no por tanto por la difusión que tiene, que la tiene y mucha, sino porque desde el primer día que empecé a hablar con él fuera de cámara, hablando de alguna cosa, lo que me encantó es que las personas que te hacen, como decía Aristóteles, ¿no? Lo importante no es la respuesta, sino la pregunta. Y lo importante de Rafael es la reflexión que te obliga a que tú también tienes que pensar. Y eso en esta sociedad les digo que es complicado, porque buscas, buscas y la mayor parte de las situaciones es que nadie te ayuda a pensar mucho. No, Te deja anestesiado. te ayudan a estar más triste muchas veces, ¿no? Muy bien, pues amigos de los canales de Univisiones y a todos aquellos que les gusta el tema del pensar, como decía Ricardo Piñero, pues es una buena forma de estar vivo, pensar y sentir. Así que Ricardo, Rafael, te esperamos en la siguiente entrega y bueno, pues mil gracias por atendernos, de verdad. A ti, Eliseo. Hasta Nada, la y siguiente. saludos a todos los oyentes. Hasta pronto. Gracias y hasta la siguiente. Chao.